Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Liz Valareso. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos esta mañana, miércoles, día de bastante información. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Liz, amigos, buenos días, qué gusto saludarlos, bienvenidos a la emisión matinal de 24 horas. Contar un poco de lo que tendremos ya en nuestro espacio de entrevistas, nos va a acompañar Iván Andrade, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. Así es, hay importantes temas para tratar con el presidente de la CFN, el tema de deudas, la cartera, y vamos a hablar con Salvador Quispe, asambleísta por Pachacutic, sobre la pugna interna de la Asamblea y también lo que pasa dentro de su bloque político. Y precisamente con ese tema empezamos, con una asamblea dividida. A las 7 de la mañana con 1 minuto y la facción de Pachacutic está por incluso la posible destitución de la presidenta Guadalupe Dórica a propósito de su tienda política. Insisten que va a evaluar a los miembros del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, y revisar sus actuaciones. Y revisar también las actuaciones de la presidenta de la Asamblea, de Guadalupe Llori, ¿no? Por eso hablábamos de que hay una división en la Asamblea. Hoy ella cuenta con el respaldo de bancadas como la del oficialismo, la de Creo y la de BAN. Pero veamos el siguiente reportaje que recoge precisamente lo que está sucediendo en el Legislativo. El ambiente en el Legislativo es de tensión. La división del bloque de Pachacutic se profundiza, más aún cuando los autodenominados rebeldes insistirán en su decisión de presentar una resolución ante el Pleno que permita evaluar la gestión del CAL y principalmente la de Guadalupe Llori. No estamos conformes. Ha habido mucha equilibrio para una función del Estado y no una buena administración dentro de la Asamblea Nacional. Si alguien no está cumpliendo con su función, si hay un incumplimiento, ¿qué es lo que procede? Es pedir que salgan de su autoridad, ¿no? De las dignidades que ahora están. Y es que están apoyados por dos bloques legislativos, UNES y el PSC, con quienes ya sumarían 71 votos, los necesarios para que se dé paso a su plan. Hay inconformidad con las resoluciones que se han dado dentro de algunas situaciones dentro del CAL, y el ejemplo claro es cuando se pidió la derogatoria a la ley impuestera, a esta ley que ha golpeado los bolsillos de los ecuatorianos. Lo que tenemos es una coincidencia, si usted quiere, absolutamente lógica, Vicente. Yo esto no lo llamaría ni siquiera una mayoría, peor veo que algunos quieren llamar aplanadora. Hay una consistencia lógica. Mientras tanto, el resto del bloque de Pachacutic anunció que la bancada respalda a Llori y a la institucionalidad y dejarán en manos del Consejo Político del Movimiento Indígena posibles sanciones a los rebeldes. Y 7 son los que están metiendo el mal ejemplo en Pachacutic. Y eso no lo vamos a permitir. Si no se sienten bien en la bancada, son libres de tomar sus decisiones. No he permitido, ni permitiré jamás que se pretenda manipularme con ambiciones personales, el afán de destruir al país y generar el caos en el Parlamento. Lo enfrentaré con toda la fuerza, venga de donde venga. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Pasa, Liz y amigos, en la Asamblea Nacional. Mientras tanto, en el Ejecutivo empiezan ya a tener sospechas de lo que se buscaría al conformar una nueva mayoría que esté encabezada por el bloque correísta, por parte del Partido Social Cristiano, por parte de Pachacutic. Ya habla el presidente de la República, el mismo escenario que se pretendió en el último trimestre del año pasado, la desestabilización. Sí, una desestabilización en el Legislativo, lo dijo ayer en el conversatorio que tiene los martes con periodistas, donde además reiteró ese respaldo y dijo que la bancada de Creo, repito, la bancada de BAN, no iban a permitir que precisamente pues se dé paso a eso, y haciendo alusión también al juicio político, ¿no? Al que quieren llevar la mayoría de la Asamblea, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que eso vaya a redundar en la nominación de autoridades, la designación de autoridades. Escuchemos lo que dijo Guillermo Lasso. Yo sí veo con preocupación cierto interés por desestabilizar a las autoridades de la Asamblea Nacional. Me parece que la denuncia de la presidenta Llori es una denuncia que dice claramente o habla claramente de los intentos de desestabilizar a la Asamblea
nacional. Usted habló meses atrás de un triunviro conspirador. Sí, yo hablé de los triunviros de la conspiración. Me parece que están tomando de nuevo el interés de desestabilizar el país por el lado de la Asamblea Nacional, planteando juicios políticos a la superintendenta de bancos, al contralor, al procurador, al Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana. Si ellos logran su objetivo, lo que están es desestabilizando la democracia ecuatoriana y tenemos que impedirlo. Por eso, mi respaldo a la presidenta de la Asamblea Nacional. 7:06 de la mañana y hay otras polémicas también dentro de la Asamblea, pues la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y asambleísta por Creo, Ana Belén Cordero, presentó el día de ayer una denuncia ante la Fiscalía por actividades de minería ilegal en Zaruma, Portobelo, y relacionó en esas actividades al legislador por Pachacutic, Mario Ruiz, quien ha desmentido y ha desvirtuado estas acusaciones, Milton. Así es, el asambleísta negó cualquier relación con la minería ilegal. Es más, dijo que está analizando la posibilidad de llamar a un consejo disciplinario al asambleísta Ana Belén Cordero, que además es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Escuchemos a los dos. Se menciona constantemente al asambleísta Mario Ruiz, se menciona constantemente a quien se hace llamar su asesor, el señor José Ayala. Si es que estamos contra la minería, debemos estar contra todo tipo de minería y ser transparentes en ello. Entonces, en realidad vamos a ver por qué esos pagos, hay pagos grandes en eventos que se hacen, eventos antiminería en estas poblaciones. ¿Por qué aparecen esos nombres? Porque es el común denominador. Las cuentas de mis padres, de mis hermanos, de mis familiares, a ver si hay algún depósito irregular. Estas manos no se han manchado, no he robado nada, lo que les robo ahora es el sueño al gobierno. Son las 7 de la mañana con 7 minutos y seguimos hablando de la Asamblea Nacional porque ayer con 85 votos de los bloques de UNES, Pachacutic y la Izquierda Democrática destituyeron a la superintendenta de bancos, Ruth Arregui. Sí, Milton, habían alrededor de 8 puntos por los cuales fue sometida a esta censura y posterior destitución. El interpelante Darwin Pereira de Pachacutic decía que uno de los motivos es que no había dado respuesta de denuncias que fueron presentadas. Por su parte, ella dice que se veía venir este juicio político y lo asoció en ese momento con el caso Ispol. ¿Y será que esto es la nueva mayoría de la Asamblea Nacional? Con estos 85 votos, pues vamos a ver. En las siguientes votaciones, vamos a ver. Y ahora tendrá que venir una hasta finales de marzo, que es la Ley de Inversiones LIS. Son las 7 y 8 y ese proyecto fue presentado anoche por el Ejecutivo, ayer al final de la tarde, más bien dicho. Ahí está el secretario jurídico de la Presidencia, acompañado del secretario de Comunicación, el ministro de Economía, entregando el proyecto de Ley de Inversiones a la Asamblea Nacional. Un proyecto, Milton, que con lo que se busca es precisamente la generación de empleo a través de la inversión extranjera y nacional, ¿no? Y que dentro del mismo pues plantea algunos incentivos en casos específicos como exoneración del impuesto a la renta, del IVA, del ISD. Veamos el reportaje que hemos preparado precisamente sobre este proyecto de ley. Sobre las 5 de la tarde de este martes llegó a la Asamblea el segundo de los 3 proyectos en los que se dividió el megaproyecto de generación de oportunidades. El gobierno busca ahora, a través de la atracción de inversiones, generar trabajo en el país. Sin un crecimiento fuerte de la economía, y este crecimiento no puede basarse únicamente en el esfuerzo del sector público y la inversión pública, tiene que venir de la inversión privada. El proyecto de ley orgánica tiene el carácter de urgente en materia económica. Consta de 259 artículos y está contenido en 3 libros que promueven las asociaciones público-privadas y gestión delegada, la transformación digital, y el tercer libro son reformas a varios cuerpos legales para viabilizar la operatividad de la ley, entre ellas la creación de zonas francas en los territorios que tengan interés las empresas privadas a cambio de beneficios tributarios. Una exoneración total de impuesto a la renta durante los primeros 10 años y luego una disminución, luego de estos 10 años, una disminución de 10 puntos en el impuesto a la renta. Segundo, una exoneración total del impuesto a la salida de divisas para la importación de bienes de capital, insumos y materia prima.
Tercero, exoneración de tributos al comercio exterior. Y por último, también una tarifa cero al impuesto al valor agregado, al IVA. Esto, a criterio del gobierno, generará fuentes de trabajo para los ecuatorianos, igual que la creación de asociaciones público-privadas que se impulsarán con reformas que viabilicen la conformación de este tipo de inversiones en el país. Es que el Estado le permite transferir riesgos importantes a sus asociados privados, mejorar sustancialmente la eficiencia de los proyectos y, por otro lado, mejorar también la calidad de los servicios en el largo plazo. Habrá también reformas al mercado de valores para dotar de mayores controles y fomentar este tipo de inversiones incipientes aún en el Ecuador. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente Guillermo Lasso mantuvo una reunión virtual con el senador de Estados Unidos, Robert Menéndez, en el que ambos demostraron ese interés por fortalecer relaciones entre los dos países. No hay que mencionar que el senador Menéndez, Milton, presentó también un proyecto de ley en el Senado estadounidense, un proyecto de ley de asociación que contaría con respaldo, precisamente encaminado a eso, ¿no? A trabajar conjuntamente con Ecuador. Bueno, Bob Menéndez, como se lo conoce, es un senador senior del estado de Nueva Jersey. Es uno de los senadores federales de ese país con más alta influencia, sobre todo en el sector latino de los Estados Unidos. Mantuvo este contacto telemático con el presidente de la República en la tarde de ayer. Escuchemos. Estamos listos para apoyar los esfuerzos del presidente Lasso en contra del narcotráfico, tanto con la cooperación de las agencias federales que actualmente lideran la lucha de los Estados Unidos en contra del narcotráfico, de compartir la inteligencia en la información que puede ser de uso y de también mirar al concepto económico. Y no solo las oportunidades económicas, sino también al respaldo a nuestra democracia y el respaldo a la lucha contra la delincuencia organizada. Y por otro lado implica también el apoyo a la conservación del medio ambiente. 7 y 12, amigos. Y ayer el presidente Saquicela, el presidente de la Corte Nacional, entregó al Consejo de Participación la terna para la elección del nuevo vocal del Consejo de la Judicatura. Veamos la gráfica de quiénes son los postulantes presentados por el presidente. Son Darío Alberto Ordóñez Aray, actualmente es el director provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay. También está Mónica Paola Jarrín Aldaz, es jueza de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, y Andrés Valencia Arevalo es el vicepresidente del Colegio de Abogados de la Azuay. Uno de ellos será Milton, quien asuma entonces la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura. Recordemos que momentáneamente está ocupando esa función el vocal Fausto Murillo. Escuchemos lo que dijo Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que nosotros hemos considerado? Han habido muchas sugerencias y respetamos, han habido muchas ideas sobre los nombres. ¿Qué creemos nosotros? Personas que tengan una posición ética en su vida pública y privada, que sean gente capaz y profesionales del derecho debidamente capacitados. Y queremos que tengan la absoluta convicción de que quien preside el Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo y de gobierno de la función judicial y pueda construir conjuntamente en amalgama con los aparatos jurisdiccionales del Ecuador el fortalecimiento del sistema de justicia. 7:14 de la mañana, vamos con otros temas. Conmoción en la provincia de Manabí ante el asesinato el día de ayer del ex gobernador de esa provincia y quien era presidente de Solca, el doctor Santiago Guevara, que fue asesinado con un disparo en la cabeza en el garaje de su casa, Milton. Esto agrega otro hecho de violencia que mantiene la alerta en el país. Los casos en Manabí también son altísimos. Los casos en otras provincias como Esmeraldas. En Esmeraldas se reportaron ayer 6 muertes violentas. Pero el asesinato del exfuncionario realmente alarmó a la ciudadanía en Manabí. Veamos el reportaje. Un disparo fulminante en la cabeza cegó la vida del presidente de Solca Manabí, Santiago Guevara, cuando llegaba a su domicilio en Portoviejo.
Sus verdugos ya tenían bien estudiados sus movimientos y escogieron su sector, la Ciudadela, California, para atacar a su víctima en el instante en que iba a parquear su vehículo. Herida por un proyectil de arma de fuego de 9 milímetros, es un solo disparo que le causa la muerte. A pesar que el médico de 65 años fue trasladado al hospital de Solca para tratar de reanimarlo, nada se pudo hacer para salvarle la vida a quien también fue exgobernador de la provincia durante el mandato de Alfredo Palacio. Vamos a hablar ya con las personas que tienen las cámaras particulares. Va a ser fundamental igual el tema de las cámaras. Una persona muy conocida en el medio, de una buena familia, ¿no? De una buena trayectoria profesional. Otras víctimas del delincuente que realmente está bien preparado para este tipo de actos. La escena del crimen fue cercada por los uniformados. Allí se encontró los restos de una bala, mientras Fiscalía ya inició las investigaciones. La revisión de las cámaras de seguridad del sector será fundamental para dar con los desconocidos que perpetraron el ataque y sobre todo esclarecer los motivos del asesinato número 49 que se registra en la provincia de Manabí durante este año. Vanessa Robles, 24 horas. Bueno, y ahora la policía, tras la pista, tratar de identificar quiénes son los asesinos. Se sabe que eran 2 personas que se movilizaban en un vehículo blanco, Milton. Las investigaciones en marcha. Es muy grande para cambiarlo. 7:17 minutos, así está Quito a esta hora, 9 grados centígrados. Esta imagen que vemos es de la avenida América, cerquita de Teleamazonas, América y Villalengua. Ustedes pueden ver la carga vehicular, la mayor carga vehicular está en sentido norte-sur. Seguimos con las noticias y bueno, tenga cuidado y espere la información de las autoridades, de los medios de comunicación sobre cómo están las vías en Pichincha, sobre todo las 2 vías principales que conectan con la costa, que es la Cala Calila Independencia y la Aloac Santo Domingo, que están siendo fuertemente afectadas por deslizamientos de tierra. Sí, Milton, y tú decías que hay que revisar la información permanentemente, ¿no? Porque ayer la prefecta Paola Pavón decía que están analizando la posibilidad de cerrar varias vías durante el feriado como una medida de prevención ante lo que ya ha ocurrido, estos deslizamientos, y eso se debe pues a las fuertes lluvias. Escuchemos lo que dijo Paola Pavón. Hemos tenido que desplazar todo nuestro equipo, todo nuestro contingente, y esa ha sido la motivación para declarar emergencia a la provincia de Pichincha. La inspección inicia a las 5:30 de la mañana, se hace una evaluación de toda la vía y ahí tomamos la decisión si es seguro o no que el transporte pesado y obviamente los vehículos livianos puedan pasar. Pedir muchísima paciencia y comprensión. No cerramos la vía porque queremos, cerramos la vía porque es insegura. Bueno, y mientras se habla en el país y hemos venido dándole seguimiento también al desabastecimiento de medicamentos, de medicinas, resulta que en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante llegó medicina para el tratamiento de leucemia, específicamente de este tipo de cáncer infantil, pero tiene una fecha de caducidad el 27 de mayo. Ante eso, el Ministerio de Salud Pública ha anunciado que va a realizar una investigación para determinar qué pasó, por qué se ha adquirido esta medicina con tan poco tiempo de vigencia, ¿no? Porque, como decimos, falta muy poco para que caduque, y poder establecer responsabilidades dentro de este caso que ha generado indignación también en los familiares de aquellos niños que necesitan sí la medicación, pero que no logran entender cómo se adquiere este producto con tan poco rango para su uso. Ya nos acompaña Iván Andrade, presidente del Directorio de Operación Financiera Nacional, a quien le damos las gracias y los buenos días, bienvenidos. El exgerente de la CFN, Eduardo Salgado, renunció hace pocos días, pero lo hizo después de haber revelado el resultado de una auditoría donde se hablaba de este mal manejo en el otorgamiento de préstamos, que ahora deja una cartera de 700 millones de dólares, en su mayoría pues un gran monto de ellos imposible de cobrar. La auditoría está, el balance está, la denuncia está. La pregunta es, de ahí en adelante, ¿qué se está haciendo de manera correctiva, no? Muy buenos días. Primeramente, para aclarar, creo que es importante hacer una cronología de eventos y de hechos. Como tal, igualmente les voy a entregar una copia de lo que fueron los videos de la rueda de prensa de agosto del 21 y de diciembre del año 21. ¿Qué es lo que dijimos en agosto? Invitamos a la prensa para decirles, señores, después de haber hecho, en este caso yo personalmente he revisado las 30 carpetas de los clientes que más adeudaban en la CFN,
y a su vez conversar con la Superintendencia de Bancos, decidir el que se va a hacer una auditoría de lo que es la cartera y las inversiones que tiene la CFN, porque me parecía que lo que reflejaban esas carpetas es que efectivamente frente a las provisiones hechas no era lo que tenía que ser. En ese sentido se contrató la compañía auditora externa y a su vez en el mes de diciembre, 14 de diciembre, hicimos una rueda de prensa para indicar claramente que se estaban haciendo provisiones extraordinarias de casi 500 millones de dólares antes del cierre o para el cierre de diciembre de lo que eran los estados financieros de la corporación, indicando justamente que con ello, a su vez, se subía las provisiones a como 650 millones de dólares, frente a una cartera improductiva, lo cual es la suma de lo vencido más lo que no devenga interés, de aproximadamente 450 millones de dólares. Eso es lo que anunciamos en el mes de diciembre. Entonces no es una novedad, pero sí creo que es importante esa cronología de hechos en donde todos los medios estuvieron invitados. Pero por eso yo le preguntaba... Algunos estuvieron, otros no. La denuncia estuvo ahí, pero de ahí, una vez ya conocida esa realidad de la CFN, ¿qué se está haciendo ahora? Porque hay parte de esa cartera vencida que es incobrable. A raíz de eso, también han comenzado a revelarse otras cosas. El hecho de que la CFN, por ejemplo, reciba bienes que han estado sobrevalorados y que han sido entregados como dación en pago amparados incluso por la función judicial, ¿no? Por funcionarios que han considerado que así debe ser y que ahora tienen esos bienes sin saber qué hacer, incluso con los mismos, por ejemplo. Lo primero que hicimos es, más allá de la revisión de la auditoría, fue el tener un nuevo equipo jurídico. Un equipo jurídico que entró recién en la última parte del año 2021 para que se haga cargo justamente de ver qué es lo que estaba pasando con los juicios. Lo que tenemos son más de 1.100 juicios, en los cuales activamente comenzamos a impulsarlos nosotros justamente con este nuevo equipo jurídico. De tal manera que, tanto de abogados internos como externos, se cambió prácticamente todos. Y esto con la finalidad de que vayamos a recuperar justamente los dineros en estos juicios, y allí es donde nos comenzamos a encontrar con una cantidad de elementos propios de lo que es la justicia, aquí, en donde pues en las medidas cautelares que nos ponen, etcétera, de pronto apareció uno de esos casos, más de uno, en el cual pues aparece un juez que dice, no, usted tiene la obligación de recibirle tal bien y por tal valor. Esto nosotros lo hemos seguido y seguimos los diferentes pasos activamente. Es decir, las daciones de pago se estaban recibiendo por órdenes judiciales. No se recibieron, al menos en nuestro periodo, en absoluto. Había disposición judicial para recibir eso. Exactamente. Cuando nosotros empezamos a impulsar estos juicios, es cuando comienzan a saltar entonces todas estas medidas adicionales en el proceso, y haciendo una, digamos, desde luego, dificultando el que se pueda cobrar y puedan seguir los juicios. Pero uno por uno los vamos peleando y los vamos a ganar. ¿Por qué se fue el señor Eduardo Salgado? ¿Por qué renunció en medio de todo esto cuando aparecen estas denuncias? Digamos, usted dice agosto y diciembre de 2021. Pero vuelven a salir estas denuncias, vuelven a salir con las mismas cifras además, es decir, no hay evidencia de que se haya rebajado $1 de todo lo que se adeuda. Y el señor renuncia diciendo además, entre otras cosas, supuestos malos manejos en cuanto al criterio del otorgamiento de créditos de las administraciones pasadas. Quiero de nuevo referirme a los hechos y por qué es importante. Como digo, en el mes de diciembre, efectivamente, se dijo exactamente, y estuvieron medios de prensa, medios de televisión, con la misma información. Entonces, eso queda aclarado. ¿Por qué renuncia? Desde el punto de vista práctico y por respeto a una persona que yo aprecio, de quien fui yo su primer jefe en el año de 1983, no voy a hacer comentarios de por qué sale el señor Salgado. Él es una persona honesta, es un profesional, como digo, por respeto no lo voy a comentar. Le pregunto esto porque esto evidenciaría que hay algún problema interno que provoca la salida del señor Salgado. No existe ningún problema interno, tanto que, y por eso luego la cronología de que yo mismo soy el que doy la rueda de prensa en diciembre, y no solo eso, el trabajo minucioso que viene haciendo gente como el departamento jurídico, el departamento de crédito, de riesgos, está transformado justamente desde el mes de julio.
Eduardo fue parte de esa transformación, de tal manera que se va dejando, digamos, un legado que continúa trabajando arduamente para recuperar los recursos que se han otorgado mediante créditos de algunos millones de dólares. Es importante precisar algunas cosas, ¿no? Esto de aquí data de administraciones anteriores, desde hace algún tiempo atrás, pero quizás en qué año se concentró la mayoría de estos casos de otorgamiento de préstamos, muchas veces incluso sin reunir las condiciones, donde han tenido que someterse a lo que dispone un juez al recibir este tipo de bienes, y al llegar al punto de tener esta cartera que resulta hasta incobrable, ¿no? En una parte del monto global. En la práctica, digamos, en el momento en que continúan los juicios, ¿no es cierto? Hay un momento en el cual la empresa puede estar, se declara, digamos, que ya no tiene ningún recurso, quiebra la compañía, se disuelve la compañía y en ese momento pues ya no hay de dónde recuperar. Pero este es un proceso continuo. Y yo lo que quiero es no solo hablar de los 450 millones que son de la cartera improductiva, porque esa, y desde luego podemos presentar mes a mes todo lo que se vaya haciendo, digamos, para recuperar cartera improductiva. De hecho, en el mes de enero tuvimos más de 20 millones de dólares. El tema es de que nosotros tenemos una cartera vigente por 1.100 millones. 450 que están en improductiva para 1.550 millones total de cartera de la corporación. Solamente una aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre improductiva y castigada? ¿Cuál es la incobrable? Primeramente, la improductiva, como digo, es la suma entre lo que es cartera vencida y aquella que no devenga interés. Luego, la cartera que se castiga es aquella que, en base a una definición que si pasa de 1.080 días, una cartera tiene que ser castigada. Eso no quiere decir que se olvida uno. Lo que sucede es de que en el momento en que se castiga, está provisionado 100%, se siguen los juicios y lo que sucede es de que se contabiliza y se mantiene, digamos, el récord vigente y activo de esa transacción. No es que porque se castiga uno ya se olvida. Es una tecnicidad que tiene que ver, digamos, con la salubridad de los estados financieros, reflejar lo que uno tiene en el momento y no esperar al último para ver qué se recupera. Y no me precisó quizás en qué años es donde se concentra la mayor parte de este mal manejo, ¿no? En el otorgamiento de créditos, quizás. ¿En qué administración? Si me permite, hicimos justamente la revisión en la presentación de agosto, lo definimos, de diciembre. Partimos de valores importantes de cartera que se dio desde el año 2014. ¿Y hubo concentración de estos préstamos? Valores importantes. ¿Y hubo concentración de estos préstamos otorgados desde esa fecha quizás en personas naturales o en compañías? La dirección que había tomado la Corporación Financiera es de dar créditos de primer piso, que estos son los créditos directos y no a través de instituciones financieras. Y en ellos todos prácticamente son a empresas, no a personas, no a individuos. Y esta concentración desde luego sí existe, imagínense. Y no estoy hablando de la cartera, digamos, de problema, pero para dar una dimensión. Tenemos 439 empresas que recibieron 1.156 millones de dólares. Entonces, hay una concentración desde el punto de vista de un promedio. ¿Cómo se hace para saber quiénes son? ¿En dónde está concentrado? Bueno, yo sé que me va a decir, hay un sigilo que se tiene que respetar, pero claro, el país se pregunta, peor, con la concentración que hubo, se revela quiénes son. Desde el punto de vista práctico, primeramente hay limitaciones, como digo, legales, desde el punto de vista de lo que es sigilo, lo que es la reserva. Existen pronunciamientos sobre el tema que han hecho otras instituciones al señor Procurador de la Nación, de tal manera que aquello que tiene que ver con la cartera que está en juicios, etcétera, pues esa es una cartera que en su momento, si es que eso es lo que legalmente se puede hacer, desde luego que no habrá problema pues en entregar. Lo que estamos es que yo creo que hay que dividir en los dos temas. Uno, a pesar de que existen periódicos, ¿no es cierto?, que sacan la información, digamos, y dicen, no, silencio y que pues se está protegiendo a alguien. Déjeme decirle que no se protege a nadie. En el gobierno del encuentro no se protege a nadie. Las cosas nosotros mismos las hemos buscado al pedir una auditoría externa que venga y que nos diga y que compruebe
no va a ser, ni se va a pensar, de que entonces porque hacemos eso y lo exponemos nosotros mismos, que pues entonces luego cubrimos. No lo habríamos hecho de inicio. Este es un trabajo profesional que se fundamenta en guardar la solvencia de lo que es una institución financiera, un banco público. ¿En qué plazo se podrían empezar a bajar esas cifras de cartera? Lo estamos haciendo mes a mes, porque justamente seguimos impulsando los juicios y seguimos peleándoles a los juicios, donde sí nos encontramos con casos como los que hemos mencionado, no los vamos a perder. Gracias, el presidente de la Corporación Financiera Nacional, Iván Andrade, por habernos acompañado. 7:47, saludamos al asambleísta Salvador Quispe, asambleísta de qué Pachacutic le digo, del Pachacutic que quiere hacer alianza con el correísmo, que quiere sacar a la presidenta de la Asamblea, o del Pachacutic más normal. Buenos días. Gracias, Milton. Todo del Pachacutic de siempre. Ese es el problema. Ese Pachacutic que propuso, sí, la unidad en la diversidad. Ese Pachacutic que busca el reconocimiento a esa pluralidad existente en el Ecuador. Evidentemente hay dificultades, no podemos negar, además es de conocimiento público. Hay dificultades que se presentaron a raíz, por ejemplo, de la abstención de algunos compañeros que se sumaron a la bancada del correísmo para dar paso que la ley entre por el Ministerio de la Ley, me refiero a la ley tributaria, y otros hechos que han generado dificultades al interior. Pero esto no significa que haya conspiración. A mí me parece que allí hay una exageración. ¿Pero conspiración contra quién? Porque parece que hay algunas conspiraciones. Conspiración contra la presidenta de la Asamblea, que es compañera de su partido, de su movimiento, conspiración contra el Ejecutivo, conspiración contra las principales funciones de control del Estado. Hay un montón de conspiraciones. Anoche le escuché al señor presidente de la República, en su afán de defender a la presidenta Guadalupe Llori, decir que avanzar en el cumplimiento de nuestras obligaciones, haciendo la gestión del control político, para él es conspiración. ¿De cuándo acá eso es conspiración? ¿Acaso no fue el propio actual presidente Guillermo Lasso, que en las ocasiones anteriores decían que la Asamblea Nacional no hace nada y que es la comisión del archivo? Y ahora que avanzamos algo, que creo que falta, pero que avanzamos algo, por ejemplo, ¿cómo no podíamos ayer llegar a la censura de la señora superintendente de bancos, cuando todos sentimos como en la pandemia, en vez de dictar políticas para que en algo se alivie el amontonar los intereses de las deudas que tenía la gente, mejor dieron paso para que en plena pandemia se suban los intereses y esos intereses se pasen a los pagarés, a las letras, de las últimas letras de los créditos? Cuando la ley no dice eso, y la superintendenta, ¿qué dijo? ¿Qué dijo sobre eso? Y el presidente quiere que callemos esas cosas. Por Dios. Asambleísta. Eso es lo que estamos haciendo y a eso le llaman conspiración. No, señor. Presidente, enmarquémonos en los mandatos constitucionales. Asambleísta Quispe, buenos días. Papel en el marco de la Constitución. Y sí hemos sido críticos frente a muchos temas. Eso no significa conspiración. Yo no conozco que haya conspiración. Yo no estoy del lado de defender ni al grupo que dicen que están armando alguna conspiración, ni estoy del lado para estar dándole palmaditas a nadie. Aquí estamos para cumplir una misión, un mandato del pueblo ecuatoriano, y lo que hago, Milton, y le agradezco por invitarnos a este espacio, para desde aquí una vez más invitar a las dos partes. Conversemos, si esto no es una cosa de asustarnos, en democracia pasan estas cosas. Asambleísta, buenos días, pero sí está del lado de la nueva mayoría. La conspiración no es así. Buenos días, pero sí está del lado de esta nueva mayoría que se ha conformado en la Asamblea. Yo no estoy del lado de ninguna mayoría para esos propósitos, dice. Estoy en el conjunto de los 25 asambleístas que somos de Pachacutic, haciendo un llamado a que, si bien hay que discutir, yo no estoy diciendo al grupo que se autodenomina como rebeldes o cosa parecida, no estoy diciendo que tienen que callarse. Cuando tenemos que reclamar, tenemos que reclamar. Así se ha caracterizado Pachacutic, pero mire, incluso a lo interno. Mire que usted le decía a Milton hace un momento que usted está del lado del Pachacutic de siempre, ¿no? Entonces ahí le pregunto si es que en esa línea ya no está la asambleísta y presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, al momento en que una fracción de Pachacutic está diciendo que se debe evaluar también su gestión al frente de la Asamblea, junto con el proceder del CAL.
O sea, Liz, que tenemos que corregir muchas cosas, sí, por supuesto que sí. Yo recuerdo cuando era conscripto me decían, ya parece, pero falta. Sí, aquí también estamos haciendo algunas cosas que en lo personal me motiva. ¿Cómo no voy a estar contento cuando veo que el proyecto de ley que propusimos el 23 de agosto para bajar las tasas de interés, para condonar los intereses que la gente no avanza a pagar porque no se pudo trabajar en la pandemia, ese proyecto está caminando? Cuando veo que aprobamos la ley en defensa de los clientes en relación a los abusos del sistema financiero privado, ¿cómo no voy a estar contento con eso? Con la ley de vivienda de interés social. Pero ya no está en esa línea, entonces, Guadalupe Llori, ¿ya no está en esa línea? ¿En la línea del Pachacuti de siempre, siente usted? Liz, no vengo a poner más carbón al fuego. Vengo a invitar desde aquí a juntarnos. Vamos a revisar nuestro proyecto político y trabajemos para eso. ¿A invitarles a quiénes? A mis compañeros, empezando por casa, a mis compañeros. O sea, tiene que llegar al punto de que públicamente usted los invite a sus compañeros de bloque. No tienen un chat de WhatsApp para decir, reunámonos y evitemos el escándalo que estamos haciendo. Milton, yo les agradezco la invitación de Teleamazon. Si me invitan a hablar de esto, yo no voy a venir a echar más candela al fuego, pero por lo menos tengo que aprovechar el espacio para hacer esa invitación. Guadalupe Llori debe Pero claro que estamos haciendo al interno, por supuesto que estamos haciendo. No solamente existe el chat, tenemos una casa, tenemos un territorio donde nos sentamos, donde conversamos, donde participamos. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo estoy convencido que vamos a superar esta fase porque el Pachacuti tiene un compromiso enorme. ¿Usted cree que Guadalupe Llori debe seguir presidiendo la Asamblea? Guadalupe debe corregir algunas cosas y yo estoy del lado de que la estabilidad debe garantizarse en este país, en todo aspecto. O sea, pero claro, si es que hay ya hechos exagerados, por supuesto que también tiene que, en el mismo marco de la ley, también tienen que tomarse las revisiones. Pero en este momento, la invitación que estamos haciendo es que se corrija de lado a lado, actitudes, temas de fondo. Tenemos que corregir. Yo no estoy del lado de que tiene que irse a la casa o tiene que bajarse del sillón de la presidencia para el otro lado. Necesitamos estabilidad. Avancemos. Este rato tenemos ya en la Asamblea Nacional el proyecto de inversiones que nos acaba de enviar el Ejecutivo. Y estoy viendo ya, ese proyecto apunta a lo que siempre la mayoría del pueblo ecuatoriano ha dicho que no está de acuerdo. Privatizaciones. Se busca generar una plataforma para encaminar ese proceso de privatizaciones. Y para eso se busca reformar alrededor de 16 leyes. ¿Qué vamos a hacer sobre eso? Necesitamos estar unidos y conocer, evaluar y ver qué es lo que tenemos que hacer en relación a esos proyectos. Y dentro de esas que van al servicio del pueblo ecuatoriano, vamos, aprobemos. Asambleísta de lo contrario, hagamos las observaciones pertinentes. Y dentro de esas correcciones, de lo que usted dice que hay que corregir, ¿cabe también la reorganización de las comisiones? Yo me refiero, Liz, a que no podemos seguir solapadamente, por ejemplo, la abstención a la moción del archivo de la ley tributaria. Por supuesto que ayudó para que al final esa ley nefasta para el país haya pasado por el Ministerio de la Ley. A esas cosas me refiero. Tenemos que actuar con absoluta sinceridad, claridad, y en función de lo que necesitan. Pero ¿cuál es su postura ante esto que también se propone, ¿no?, por algunas bancadas de la Asamblea, una mayoría, que es reorganización de comisiones, los juicios políticos, por ejemplo, a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y a otra serie de funcionarios, que es lo que ha originado también esta polémica al interior del Legislativo? Son propuestas, Liz. Y esas propuestas se discuten y se toman decisiones al interior de la Asamblea Nacional. Ahí también he visto que empiezan a descalificar porque alguien propone un juicio político al uno al otro. Son propuestas. Si hay los votos, avanza. Si no hay los votos, se quedan. No solamente que se postergan, algunos se archivan. Pero hay que dar paso a esto. Por ejemplo, este rato estamos esperando. A esto me refiero cuando digo necesitamos correctivos. El 30 de noviembre presentamos el proyecto de ley para derogar la ley tributaria. Hasta el día de hoy no tiene un paso serio para avanzar en el trámite ordinario y se apruebe esa ley. El pueblo ecuatoriano está esperando esa ley porque la ley tributaria a todos nos está ajustando la garganta. Ya no se puede más después de la pandemia. Esperamos que esas cosas
avancen con la agilidad que corresponde. Pero cuando vemos que allí empiezan a decir que no sé qué, que hay que consultarle al vecino de la Corte Constitucional, cosas como esas, nos parece que no es el camino correcto. A eso me refiero cuando pido las rectificaciones y por lo demás sigamos adelante. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, tenemos que despedir. Asambleísta Salvador Quispe, asambleísta de Pachacutic, repito, normal. Del Pachacutic que camina junto a Correa. Junto a todos. Ah, ya, Nada de Correas. A esos que nos pisotearon y nos castigaron. Ahí también hay una confusión, pero Milton, que estamos acá. No obviamente en la Asamblea, Milton, usted comprenderá, en la Asamblea nos toca conversar con todos. Pero que eso signifique que nos vamos a colgarnos del uno del otro, no, señores. El Pachacuti tiene 25 años, es mayor de edad, sabe discernir las cosas que tiene que hacer. Y por supuesto que en el marco de eso, de coordinar, todos piden conversen los políticos por el bien del Ecuador. Correcto, estamos de acuerdo y vamos a hacer eso. Gracias, asambleísta. Asambleísta Salvador Quispe de Pachacutic, del Pachacutic mayor de edad. Gracias. Tenemos que despedir. Gracias. Sí, amigos, buenos días. Con eso de aquí, Milton, amigos, nos estamos despidiendo. Será con nosotros hasta el día de mañana en este espacio. Hola.